La justicia de Cristo, una justicia eterna, por George Whitefield. Y para traer la justicia eterna, Daniel capítulo 9, versículo 24. Al leer estas palabras, no puedo evitar dirigirme a vosotros con el lenguaje de los ángeles a los pobres pastores, que velaban por sus rebaños durante la noche. He aquí os traigo una buena noticia de gran alegría, una noticia que, si tenemos oídos para oír, si tenemos ojos para ver, y si nuestros corazones han experimentado realmente la gracia de Dios, debe hacernos gritar con María: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Las palabras que os he leído forman parte de una de las revelaciones más explícitas que se dieron de Jesucristo, antes de que se hiciera su entrada pública en este nuestro mundo. Se ha observado por algunos, y muy apropiadamente, que es una marca de la bondad divina para sus criaturas, que se complace en dejar que la luz entre gradualmente en el mundo natural. Si el sol desde las tinieblas de la medianoche brillara inmediatamente con todo su resplandor meridiano, su gran esplendor sería capaz de deslumbrar nuestros ojos y dejarnos ciegos de nuevo. Pero Dios se complace en hacer que la luz entre gradualmente, y por ese medio estamos preparados para recibirla. Y así como Dios se complace en tratar con lo natural, así ha tratado con lo moral, con el mundo espiritual. El Señor Jesucristo no apareció en toda su gloria de una vez, sino que, como el sol sale gradualmente, así el Señor Jesús, el sol de justicia, salió gradualmente sobre los hombres, con la curación bajo sus alas. De aquí que nuestros primeros padres no tuvieron nada en qué basar su fe, sino en esa primera promesa: la semilla de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y en épocas futuras, en distintos momentos y de diversas maneras, Dios se complació en hablar a nuestros padres por medio de los profetas, antes de hablarnos a nosotros en estos últimos días por medio de su Hijo. Y los profetas, que eran más particularmente queridos por Dios, parece que tuvieron revelaciones más peculiares y extraordinarias sobre Jesucristo. Está claro, por los relatos que tenemos en las Escrituras, que el profeta Daniel fue uno de ellos. El ángel lo califica no solo de hombre amado, sino de hombre muy amado, o como está en el margen de nuestras Biblias, era un hombre de deseos, de grandes y extensos deseos de promover la gloria de Dios. Era un hombre deseable, un hombre que hizo mucho bien en su generación, y por lo tanto su vida era muy deseada por los que amaban a Dios. Las palabras que he elegido para el tema de nuestra presente meditación contienen parte de una revelación hecha a este hombre. Si miras hacia atrás, al principio de este capítulo, encontrarás cómo estaba empleado el buen hombre, cuando Dios se complació en darle esta revelación. En el primer año del reinado de Darío, yo Daniel entendí por los libros el número de los años, de los cuales vino la palabra del Señor al profeta Jeremías, que cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Daniel capítulo 9 versículo 2. Daniel era un gran hombre, y además un buen hombre. Por muy grande que fuera, parece que no dejaba de leer su Biblia. Hacía de la Biblia su estudio constante, porque es la Biblia lo que debemos entender por lo que aquí se denomina libros, y en otros lugares las escrituras de la verdad. Encontró que el tiempo para que el pueblo de Dios fuera liberado del cautiverio estaba ahora cerca. Uno habría pensado que, por lo tanto, Daniel no necesitaba orar, pero esto, en lugar de retardar, lo animó en sus oraciones, y por lo tanto se nos dice en el tercer versículo: «Puse mi rostro hacia el Señor Dios, para buscar con oración y súplicas, con ayuno y cilicio y ceniza». Está bellamente expresado. Fijó su rostro, como si estuviera resuelto a no apartar nunca su vista de Dios, hasta que Dios le complaciera darle su respuesta. Estaba resuelto, como Jacob, a luchar con el Señor Dios, hasta que Dios le complaciera darle la bendición deseada. Se nos dice en el cuarto versículo que oró al Señor e hizo confesión, y no solo de sus propios pecados, sino de los de su pueblo. Y cuando os retiréis a vuestras casas antes de acostaros, os recomiendo que leáis esta oración. Cada una de sus palabras revela una gran preocupación por el bien público. Me llevaría demasiado tiempo si tuviera que hacer las observaciones que la oración merece,
Para llevaros antes a las palabras del texto, avancemos hasta el 20º versículo, y allí encontraréis el éxito que obtuvo Daniel al orar. Dice: «Y mientras hablaba y oraba, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica ante el Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios», sí, mientras hablaba en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, siendo hecho volar velozmente, me tocó a la hora de la ofrenda de la tarde. La forma en que Daniel se expresó es muy enfática, mientras hablaba en oración, lo que implica que Dios nos permite, cuando nos acercamos a Él por fe en la oración, exponer todas nuestras quejas ante Él. Nos permite hablarle y conversar con Él, como un hombre habla con su amigo. También en este momento Daniel hacía de la confesión una parte de su oración, porque nunca estamos en mejor disposición para recibir respuestas de lo alto que cuando nos humillamos ante el Señor. No solo confesaba sus propios pecados, sino que confesaba los pecados de su pueblo. Oraba por aquellos que tal vez rara vez oraban por sí mismos. Mientras yo hablaba en oración, el varón Gabriel, cuya palabra, según la interpretación, significa la fuerza de Dios, un nombre muy apropiado, dice el apóstol Hall, para ese ángel que iba a venir a traer la noticia al mundo, del Dios de la fuerza, el Señor Jesucristo. Este ángel es representado aquí como volando, y como volando rápidamente, para mostrarnos cuán indecible dispuestos están esos benditos espíritus a traer buenas noticias a los hombres. Y por eso, supongo, que nuestro Señor nos enseña a orar, para que la voluntad de Dios se haga por nosotros en la tierra, como se hace en el cielo, para que podamos imitar un poco de esa prontitud y vigor que los ángeles emplean cuando son enviados a los mandatos de Dios. Pues bien, aquí no solo se menciona que el ángel voló con rapidez, sino que se menciona la hora en que vino. Vino y me tocó a la hora de las ofrendas de la tarde, es decir, a eso de las 3 de la tarde. A esa hora se hacía un sacrificio a Dios, y este sacrificio era de una manera peculiar un tipo del Señor Jesús, que al atardecer del mundo iba a convertirse en un sacrificio por los pecadores. Se nos dice en Daniel 9, versículo 22, ¿qué mensaje entregó este ángel? Me informó y habló conmigo, y dijo: «Oh Daniel, ahora he salido para darte habilidad y entendimiento. Al principio de tu súplica salió el mandamiento, y he venido a mostrarte por qué eres muy amado, por lo tanto, entiende el asunto y considera la visión». Este pasaje, junto con otros similares de la Escritura, ha consolado a menudo mi alma, y puede consolar los corazones de todo el pueblo de Dios. Hay muchos de ustedes tal vez que han orado y orado de nuevo a Dios, y probablemente no encuentran ninguna respuesta. Oran por un corazón agrandado, oran por consuelo, oran por liberación. Dios se complace en retenerla por un tiempo. Entonces el diablo ataca y dice: Dios ha cerrado sus oraciones, Dios nunca escuchará, Dios nunca los considerará, por lo tanto no oren más. Pero mis queridos amigos, esto es un error. 1000 años son para Dios como un día. Y el Señor Jesús nos había ordenado orar siempre y no desmayar. Es posible que tus oraciones hayan sido escuchadas en el mismo momento en que salieron de tus labios, aunque no le guste a tu Dios, y no sea apropiado para ti hacerte saber que han sido escuchadas. Al principio de tu súplica salió la orden, y este mismo ángel, unos 100 años después, le dijo a Zacarías que su oración había sido escuchada. ¿Una oración por qué? Una oración por un niño. No se puede suponer que ese mismo momento Zacarías estuviera orando por un niño, pero su oración que había hecho 40 años antes, Dios se complació en responder tanto tiempo después. Pero para continuar con la declaración de Gabriel, 70 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, para poner fin a los pecados, para expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna. Daniel 9, versículo 24. No pretendo preocuparos por la exposición crítica de estas 70 semanas. Los comentaristas están muy divididos sobre este tema. Algunas las explican de una manera y otros de otra,
y quizás nunca sabremos hasta el día del juicio, hasta el día glorioso del que habla el Nuevo Testamento, cuáles son las correctas. Mi intención es detenerme en esta parte particular del mensaje del ángel, de que una persona iba a hacer algo indecible por el pueblo de Dios, incluso traer una justicia eterna. Si quieres saber quién era la persona que iba a hacer esto, mira el versículo 26, y encontrarás a la persona mencionada, el Señor Jesucristo. Después de 72 semanas será cortado el Mesías, pero no por sí mismo. Él es la persona de la que habla. Debía poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. A partir de estas importantes palabras me esforzaré. Primero, mostrarle lo que debemos entender por la palabra justicia. En segundo lugar, trataré de mostrarles en qué consiste que la justicia mencionada en el texto sea llamada justicia eterna. En tercer lugar, mostraré lo que debemos entender por traerla, y entonces habla una palabra a los santos y a los pecadores. Y mientras habla a sus oídos, que Dios por el Señor Jesucristo hable a sus corazones. Primero, explicaré lo que debemos entender por la palabra justicia. Si yo preguntara a algunas personas qué debemos entender por la palabra justicia, si la persona fuera un arminiano o un enemigo de la doctrina de la libre gracia, me respondería que significa lo que comúnmente llamamos honestidad moral, o hacer justicia entre el hombre y el hombre. Y de hecho, en varios pasajes de las Escrituras, la palabra justicia no tiene otro significado, al menos tiene ese significado. Supongo que debemos entenderla en ese sentido, cuando se nos dice que Pablo, al predicar a Félix, razonó sobre la templanza, la justicia y el juicio futuro. Félix había sido un hombre muy injusto y sin justicia, y por lo tanto, para convencerlo de su maldad, para alarmar su conciencia, para ponerlo a buscar ayuda en el Señor Jesús, Pablo predicó no solo de la templanza, porque Félix había sido un hombre muy destemplado, sino que predicó de la justicia, de la necesidad de hacer justicia, porque había sido un hombre injusto, y le pone delante el juicio que ha de venir, para hacerle acudir a Jesucristo en busca de la liberación de las malas consecuencias de ese juicio. Y hay otros lugares de la Escritura donde la palabra justicia puede entenderse en este sentido. También significa la santidad interior, obrada en nosotros por el bendito Espíritu de Dios. Pero creo que la palabra justicia en mi texto significa lo que confío en la mayoría, me alegraría si pudiera decir que todos los que asistan esta noche se alegrarán de escuchar. ¿Qué es esto? Es lo que todos los teólogos reformados, que tienen cabezas claras y corazones limpios, llaman una justicia imputada, o la justicia del Señor Jesucristo que imputa a los pobres pecadores cuando creen. Y si me preguntan qué quiero decir con la palabra imputada, no para disparar sobre sus cabezas, sino más bien, si a Dios le complace hacerlo, para llegar a sus corazones. Les diré que la palabra justicia, entiendo todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Cristo ha sufrido, o para hacer uso del término generalmente utilizado por los sanos teólogos, la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. Poned estas dos juntas y constituyen la justicia del Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, así fue el caso entre Dios y el hombre. Al principio Dios hizo al hombre recto. Moisés nos da una descripción breve, pero nunca fue dada una descripción tan completa del origen y de la naturaleza del hombre por ningún otro sino por él mismo. A imagen de Dios hizo al hombre, dice el sagrado historiador, siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Dios dijo, y fue hecho. Dios ordenó, y el mundo se levantó ante él. Hágase la luz, e instantáneamente apareció la luz, pero cuando esa encantadora, esa divina, esa bendita criatura, el hombre, el Señor de la creación, el vicerregente de Dios, iba a ser hecho, Dios convocó un consejo, y dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora bien, esta imagen debe entenderse sin duda con respecto al alma del hombre, pues no siendo Dios una sustancia corpórea, el hombre no podía ser a su imagen de esa manera. Pues bien, en esta condición Dios hizo al hombre. Adán fue nuestro representante.
Adán y Eva no tenían más que un nombre en su origen. Dios hizo al hombre y lo llamó Adán. Dios dejó a Adán a su libre albedrío. Se complació en entrar en un pacto con él, lo cual, en verdad, es un ejemplo sorprendente de la condescendencia de Dios. Dios podría haber ordenado al hombre que hiciera tal o cual cosa, y no haberle hecho ninguna promesa de recompensa. Pero el gran Creador se complació en prometerle que si realizaba una obediencia no pecaminosa, si se abstenía de comer un árbol determinado, él y su posteridad vivirían para siempre. Pero si incumplía ese mandato, el día que comiera de él y toda su prosperidad morirían. Ahora bien, creo verdaderamente que si tú y yo hubiéramos estado presentes, por más que algunas personas puedan objetar contra la severidad de Dios al imputarnos el pecado de Adán, sin embargo, creo que si tú y yo y todo el mundo hubiéramos estado presentes, habríamos aceptado de corazón este acuerdo. Suponiendo que Dios hubiera convocado a toda la creación y hubiera dicho: «Vosotros, criaturas mías, he hecho aquí un hombre a mi imagen y semejanza, y le he insuflado aliento de vida, y le he hecho convertirse en un alma viviente, le he llenado de justicia y de verdadera santidad. No tiene la menor propensión a pecar, solo es una criatura falible y mutable. Todo lo que deseo de este hombre es que se abstenga de aquel árbol. Le he dado todos los árboles del jardín, lo he hecho y he plantado para él un jardín con mi propia mano derecha. Quiero que se abstenga de coger aquel fruto. ¿Estaréis a favor o en contra de este hombre? ¿Dejaréis que sea vuestro representante? ¿Os contentaréis con que su obediencia o desobediencia os sea imputada? Si todos hubiéramos estado allí, cada uno de nosotros habría dicho: «Señor Dios, le dejaremos ser nuestro representante». Las condiciones eran tan fáciles, la improbabilidad de que cayera era tan grande, que creo que todos habríamos puesto nuestra mano en el pacto. Y suponiendo que estuviéramos vivos y que hubiéramos aceptado ese pacto, ¿quién es el hombre o la mujer que podría encontrar una falla en el hecho de que Dios nos imputara el pecado de Adán? Pues bien, amigos míos, Dios hizo al hombre en esta condición. El diablo envidió su felicidad. Algunos suponen que el hombre fue hecho para ocupar el lugar de los ángeles caídos. Pero el diablo envidió al hombre y tuvo permiso para tentarlo. Eva pronto extendió su mano y tomó del fruto prohibido, y después Adán también transgredió. Y desde ese mismo momento, para hacer uso de las palabras del señor Beston, el nombre del hombre era Icabod, la gloria del Señor se apartó de él. Adán y Eva cayeron entonces, tú y yo, y toda su posteridad, a la que representaban, caímos en ellos. La humanidad tenía un solo cuello, y Dios podría haber servido a la humanidad, como Calígula habría servido a Roma, según sus propias palabras. Ojalá tuviera un solo cuello, y lo cortaría de un solo golpe. Dios, si quisiera, podría habernos enviado a todos al infierno. Aquí Calvino representa los atributos de Dios como luchando unos con otros. La justicia diciendo a Dios, viendo que la justicia había marcado la sanción: «Se ha roto la ley, condena al infractor y envíalo al infierno». La misericordia de Dios, su atributo más querido, grita: «Perdónalo, perdónalo». La sabiduría de Dios se las ingenia para que la justicia quede satisfecha y la misericordia siga triunfando. ¿Cómo fue eso? El Señor Jesús interviene, el hombre de los días, el querido Redentor. Vio a Dios blandiendo su espada flamígera y su mano tomando la venganza. El Señor Jesucristo vio la espada lista para ser envainada en la sangre del ofensor, cuando ningún ojo podía compadecerse, cuando ningún ángel o arcángel podía rescatar, justo cuando Dios estaba, por así decirlo, a punto de dar el golpe fatal, justo cuando el cuchillo era puesto en la garganta del ofensor. El Hijo de Dios, el Logos eterno, dice: «Padre, perdona al pecador, no le dejes morir. Padre, Padre, oh, detén tu mano, retira tu espada, porque vengo a hacer tu voluntad. El hombre ha roto tu ley y ha olvidado tu pacto. No niego sino que el hombre merece ser condenado para siempre. Pero, Padre, lo que Adán no pudo hacer, si me preparas un cuerpo, yo en la plenitud del tiempo iré a morir por él. Él ha quebrantado tu ley, pero yo iré a cumplirla.
Para que tu ley sea honrada, daré una perfecta obediencia sin pecar a todos tus mandamientos. Y para que justifiques a las criaturas impías, no solo bajaré a obedecer tu ley, sino que bajaré y sangraré, bajaré y moriré. Aquí estoy, me interpondré entre tú y los pecadores, y me alegraré que tu espada se infunde en la sangre de mi corazón por ellos. En la plenitud de los tiempos desciende el Logos eterno. En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley de la maldición de ésta, siendo hecho maldición por nosotros. El Señor Jesucristo, revestido de la naturaleza humana, cumplió toda la justicia, se sometió a todas las instituciones de Dios y se complació en obedecer toda la ley moral. Y después, podemos pensar en ello, podéis oírlo, sin que el corazón salte de alegría, al fin el Señor Jesús sangró y murió. Y cuando estaba a punto de expirar, justo cuando iba a inclinar la cabeza y entregar el espíritu, ¿qué creéis que dijo? Está consumado. Tanto como decir, ahora el arduo trabajo, la difícil tarea que había emprendido, bendito sea Dios, no ha terminado del todo. Todas las exigencias de la ley están terminadas. Ahora la justicia de Dios está satisfecha. Ahora se abre un camino nuevo y vivo por mi sangre al más santo de todos para los pobres pecadores. De modo que cuando se habla aquí de la justicia de Cristo, debemos entender la obediencia y la muerte de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Cristo ha sufrido por el mundo elegido, por todos los que creerán en Él. Y bendito sea Dios por esa justicia, bendito sea Dios por el epíteto que en el texto se pone a esta justicia. Podría llamarse una justicia bendita, podría llamarse una justicia gloriosa, podría llamarse una justicia inestimable, pero el ángel la llama una justicia eterna. Que Dios te dé el consuelo de ella. En segundo lugar, voy a mostrar que esta justicia se llama aquí justicia eterna, y por favor, ¿por qué crees que la justicia de Cristo se llama justicia eterna? Supongo que se llama justicia eterna, en primer lugar, porque el gran Dios quiso que la justicia de Cristo se extendiera a la humanidad incluso desde la eternidad. Todos ustedes saben que el viejo amor es el mejor amor. Cuando tenemos un viejo conocido, un amigo, que nos ha amado durante muchos años, ciertamente ese amor es dulce. Aunque podamos amar a nuevos amigos, sin embargo, cuando un viejo amigo y un nuevo amigo se encuentran, podemos decir que el viejo es mejor. Ahora bien, esto debería hacernos querer a Dios. El pensar que desde todas las edades de la eternidad Dios tuvo pensamientos sobre ustedes. Dios tenía la intención de que el Señor Jesucristo salvara sus almas y la mía. Por eso es que Dios, para hacer querer a Jeremías, le dice, «Te ha amado con amor eterno». De ahí que el Señor Jesús, cuando llama al cielo a sus elegidos, diga, «Venid benditos de mi Padre». ¿Qué sigue? «Recibid el reino preparado para vosotros». ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Todo lo que recibimos en el tiempo, todas las corrientes que llegan a nuestras almas, no son más que otros tantos vapores que fluyen de esa fuente inagotable, el amor eterno de Dios que elige, que es soberano, que distingue, que es eterno, y por lo tanto, la justicia de Jesucristo puede llamarse propiamente justicia eterna, porque Dios la quiso desde siempre. En segundo lugar, se llama una justicia eterna porque la eficacia de la muerte de Cristo tuvo lugar inmediatamente después de la caída de Adán. El cristianismo, en un sentido, es tan antiguo como la creación. El gran profesor Frank, de Alemania, dice que Cristo es la suma y la sustancia de toda justicia. El señor Henry observa que el Señor Jesucristo es el tesoro escondido en el campo del Antiguo Testamento, bajo los tipos y sombras de la dispensación mosaica. Tenemos al sol de justicia brillando en su pleno meridiano en la dispensación del Nuevo Testamento. Ahora, la justicia de Jesucristo puede ser llamada una justicia eterna, porque todos los santos que han sido salvados, o que alguna vez serán salvados, son todos salvados por la justicia de Cristo. Un gran número de personas censuradoras están muy inquietas por saber qué será de los paganos que nunca oyeron hablar de Jesucristo. Yo les diría a esas personas,
como lo hizo el Señor Jesucristo a otro curioso preguntón: ¿qué es eso para ti? Sígueme. ¿Por qué habríamos de preocuparnos tú y yo por los paganos? ¿No somos nosotros paganos? Es demasiado cierto que tenemos demasiado del temperamento y la práctica de los paganos con nosotros. Pero, ¿por qué habríamos de perder nuestro tiempo preguntando qué será de los paganos y no preguntar más bien qué será de nuestras propias almas? Podemos estar seguros de que Dios tratará a los paganos según su luz. Si no les ha dado revelación, no serán juzgados por una revelación. Si no han tenido ley, serán juzgados sin ley. Pero en cuanto a los judíos y gentiles, que tienen el Evangelio revelado, por más que los deístas argumenten lo contrario, por más que opongan la razón a la revelación divina, podemos estar seguros que ninguno se salvó ni se salvará sino por la justicia de Cristo. Por la fe en Él se salvó Abel, porque el sacrificio de Jesucristo se aceptó a Abraham y a todos los profetas de la antigüedad, y no hay otro nombre dado bajo el cielo por el que podamos salvarnos, sino el del Cristo. Y por tanto, ya que las personas bajo la ley y bajo el Evangelio deben ser salvadas solo a través de Cristo, por lo tanto, la justicia de Cristo puede ser llamada apropiadamente una justicia eterna. Pero esto no es todo. En tercer lugar, la justicia de Jesucristo no solo debe ser llamada justicia eterna, porque todas las personas bajo la ley y todas las personas bajo el Evangelio son salvadas por ella, sino porque su eficacia, bendito sea Dios por ella, ha de durar hasta que el tiempo se acabe. Bendito sea Dios por Jesucristo. La eficacia de su sangre, de su muerte y de su expiación es tan grande y tan eficaz, ahora para la salvación de los pobres pecadores, como cuando inclinó su bendita cabeza y entregó su espíritu. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y quien crea en Él ahora, quien venga a Él y lo acepte, verá ahora su poder, gustará de su gracia, y será realmente salvado por Él, lo mismo que si hubiera estado en compañía de quienes lo vieron expirar. En cuarto lugar, la justicia de Cristo puede llamarse justicia eterna, porque su beneficio ha de perdurar hasta la vida eterna. En efecto, algunas personas nos dicen que una persona puede estar en Cristo hoy e irse al diablo mañana. Pero bendito sea Dios, pues ustedes no han aprendido así a Cristo. No, queridos amigos, gracias a Dios por ese texto divino. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aunque el pueblo de Dios caiga en desgracia, y aunque muchos estén llenos de dudas y temores, y digan, un día caeré en manos de Saúl, aunque sus pobres almas sean acosadas, sin embargo, ningún demonio malvado, ni su propio corazón depravado, podrán separarlos del amor de Dios. Dios os ha amado, Dios ha fijado su corazón en vosotros, y habiendo amado a los suyos, los ama hasta el fin. El Señor de la vida y de la gloria, el bendito Jesús que nunca dejará de amarte, hasta que te haya amado y llevado al cielo, cuando se alegrará y dirá, mírame, Padre mío, y a los hijos queridos que me has dado, tú me los diste, tuyos eran, los he comprado con mi sangre, los he ganado con mi espada y con mi arco, y ahora los llevaré como otras tantas joyas de mi corona. Por lo tanto, la justicia de Jesucristo puede ser llamada una justicia eterna, porque aquellos que una vez se aferran a ella y se interesan por ella, serán salvados eternamente por Cristo. Es Dios quien nos justifica, dice Pablo. ¿Quién es el que condena? Es Cristo el que murió, más aún, el que resucitó, y desafía a los demonios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los principados ni las potencias, ni ninguna otra criatura podrán jamás separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. A los que Dios justifica, también los glorifica. Y porque Cristo vive, bendito sea Dios, nosotros también viviremos. No sé lo que puedan decir, pero aunque confío en que he sentido la gracia de Cristo cada día como una nueva fuerza, como si nunca hubiera creído antes, y si dependiera de mi propia fidelidad, y no de la fidelidad del Hijo de Dios, estoy seguro de que pronto abandonaría al Señor Jesucristo,
Pero gloria a Dios, es fiel el que ha prometido. Gloria a Dios. Nuestra salvación no depende de nuestra propia voluntad, sino de la libre gracia de Dios. Aquí hay una base segura, que el creyente puede construir sobre ella, que las tormentas soplen tan largas y tan altas como quieran. Pueden hacer temblar a la pobre criatura, pero bendito sea Dios, nunca podrán sacarlo del fundamento. Aunque lo sacudan, solo sacudirán su corrupción, y creo que todos los que temen a Dios se alegrarán de separarse de Él. Por todo esto, la justicia de Cristo puede ser llamada una justicia eterna. Tercero, en mi texto se dice que Jesús iba a traerla. ¿Qué debemos entender por su introducción? Que nuestro Señor la promulgaba y la proclamaba al mundo. En efecto, se introdujo bajo la ley, pero entonces se introdujo bajo tipos y sombras, y la mayoría de los judíos no miraron más allá. Pero Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La luz de Moisés era solo un crepúsculo, la luz del Evangelio es como el sol del mediodía, que brilla en todo su meridiano. Por lo tanto, se puede decir que Jesucristo trajo esta justicia eterna, porque la proclamó al mundo y ordenó que se predicara, que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salvara por medio de él. Además, el Señor Jesucristo introdujo esta justicia, al realizarla por los pecadores en la cruz. Algunos antinomianos, por falta de distinción apropiada, caen en un grave error, diciéndonos que como Dios tenía la intención de justificar por la justicia de Jesucristo, el hombre está justificado desde toda la eternidad, lo cual es absurdo. Una persona no puede ser justificada hasta que exista realmente. Por lo tanto, aunque el hombre está justificado, tal como está en la mente de Dios desde toda la eternidad, sin embargo no fue introducido realmente hasta que el Señor Jesucristo pronunció esas benditas palabras: consumado es. La gran consumación, entonces Jesús lo introdujo. Un camino nuevo y vivo iba a ser abierto al Santo de los Santos, para los pobres pecadores, por la sangre de Cristo. Pero no creo que la expresión introducido deba limitarse a ese sentido, aunque supongo que es el principal. Implica no solo que Cristo lo introdujo en el mundo como el promulgador y que lo tenga escrito en la palabra de Dios y que lo haya realizado para los pecadores en su vida y en la cruz, sino que lo introduzca de una manera que, ruego a Dios, pueda tener lugar esta noche. Quiero decir, que lo introduzca por su bendito Espíritu en los corazones de los pobres creyentes. Todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo ha sufrido, toda la obediencia activa de Cristo, toda la obediencia pasiva de Cristo, no nos servirá de nada, a menos que el Espíritu de Dios sea llevado a nuestras almas. Como uno lo expresa, un Cristo no aplicado no es Cristo en absoluto. Oír hablar de un Cristo que muere por los pecadores solo aumentará tu condenación, solo te hundirá más profundamente en el infierno, a menos que tengamos fundamento para decir por una obra de gracia obrada en nuestros corazones, que el Señor Jesús nos ha traído esto a casa. De ahí que el apóstol, hablando de Cristo, diga, que me amó y se entregó por mí. Oh, esa querida, esa gran, esa pequeña, pero importante palabra yo. Felices los que pueden adoptar el lenguaje del apóstol, dichosos los que pueden aplicarlo a su propio corazón, y cuando oyen que Cristo ha traído una justicia eterna, pueden decir, bendito sea Dios, es traído por el bendito Espíritu a mi alma. ¿Hay alguien aquí que pueda estar de acuerdo conmigo en esta doctrina? ¿Pero por qué hago esta pregunta cuando predico a un número de personas que espero han probado la gracia de Dios hace mucho tiempo? No lo sé, no puedo distinguiros. Sois como las demás personas, en cuanto a vuestro aspecto y costumbres. Pero si yo no lo sé, y si vuestros vecinos no pueden conoceros, ese gran Dios, en cuya presencia estáis, os conoce. Él, ante cuyo tribunal vamos a comparecer en breve, os conoce. Si Cristo Jesús ha traído su justicia eterna a tu corazón, si es aplicada por el Espíritu de Dios a tu alma, ¿qué te diré? Diré como el ángel a Juan, sube aquí, Hijo de Dios, sube aquí, hijo o hija de Abraham.
Ven y únete a mí, invocando a los ángeles y arcángeles, invocando a los espíritus de los justos perfeccionados, para que te ayuden a alabar a ese amoroso Redentor, que ha traído una justicia eterna. Oh, alguna vez el amor fue así. Cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo, Dios dijo: Ahora sé que me amas, pues no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Que cada hijo de Dios diga ahora: oh Dios, sé que me has amado, puesto que no has retenido a tu hijo, a tu querido hijo, el Señor Jesucristo, de morir por mí. Si has introducido a Cristo en tu alma por la fe, mira hacia adelante, mira hacia una eterna felicidad, mira hacia esas mansiones eternas a las que Dios te llevará después de la muerte. Mis queridos amigos, podría decir mucho de este texto para consolar al pueblo de Dios, pero debo dirigirme a ustedes, pobres almas, que no pueden decir que esta justicia ha sido llevada a casa a sus almas, pero si nunca fue llevada a casa antes, que Dios por el Señor Jesucristo la lleve a casa ahora. ¿Algunos de ustedes dependen de su propia justicia? ¿Algunos de ustedes piensan en salvarse por sus propias acciones? Les digo, como el apóstol le dijo a uno que ofrecía dinero por un poder para conferir el don del Espíritu Santo, que su justicia perecerá con ustedes. Pobres criaturas miserables, ¿qué hay en vuestras lágrimas? ¿Qué hay en sus oraciones? ¿Qué hay en vuestras actuaciones para apaciguar la ira de Dios airado? Apartaos de los árboles del jardín. Venid, desgraciados culpables, venid, pobres criaturas perdidas, deshechas y miserables, y aceptad una justicia mejor que la vuestra. Como dije antes, os lo repito, la justicia de Jesucristo es una justicia eterna. Se realiza para los principales pecadores. Todo el que tenga sed, que venga y beba de esta agua de vida gratuitamente. ¿Está alguno de ustedes herido por el pecado? ¿Siente alguno de ustedes que no tiene justicia propia? ¿Alguno de vosotros perece de hambre? ¿Alguno de vosotros teme perecer para siempre? Venid, queridas almas, con todos vuestros harapos, venid, pobre hombre, venid, pobre mujer afligida. Tú que piensas que Dios nunca te perdonará, y que tus pecados son demasiados grandes para ser perdonados. Ven, criatura dudosa, que temes no tener nunca consuelo. Levántate, consuélate, el Señor Jesucristo, el Señor de la vida, el Señor de la gloria te llama. Por su justicia hay esperanza para el principal de los pecadores, para la peor de las criaturas. Y si hubieras cometido todos los pecados del mundo, y si hubieras cometido los pecados de 1000, y si hubieras cometido los pecados de 1,000,000 de mundos, la justicia de Cristo te cubriría, la sangre del Señor Jesucristo te limpiaría de la culpa de todos ellos. Oh, que ni una sola pobre alma se aleje del Salvador. Mis queridos amigos, si mi voz resistiera, si mi fuerza fuera igual a mi voluntad, lucharía con ustedes, lucharía con argumentos, hasta que vinieran y se lavaran en la sangre del Cordero, hasta que vinieran y aceptaran esta justicia eterna. Oh, ven, ven ahora ya que has sido traída al mundo por Cristo. En el nombre, en la fuerza y con la ayuda del gran Dios, la traigo ahora al púlpito. Ahora ofrezco esta justicia gratuita, esta justicia imputada, esta justicia eterna a todos los pobres pecadores que la acepten. Por el amor de Dios, acéptala esta noche. ¿No sabéis que podéis morir antes de mañana? ¿Cómo sabe él sino que mientras estoy hablando, un ataque de apoplejía puede apoderarse y la muerte arrestarlos? Oh, mis queridos amigos, ¿a dónde podéis ir? ¿Dónde apareceréis? ¿Cómo vas a estar ante un Dios airado, sin la justicia del Señor Jesucristo puesta en vuestras almas? ¿Podéis permanecer en vuestros propios trapos? ¿Os atrevéis a comparecer ante un Dios que escudriña el corazón, sin la vestimenta de vuestro hermano mayor? Si lo hacéis, conozco vuestra perdición. Cristo os mandará al infierno con el ceño fruncido. Apartaos, apartaos malditos al fuego eterno. Será vuestra parte. Por tanto os ruego que penséis en estas cosas. Id a casa, id a casa, id a casa, orad sobre el texto, y decid: Señor Dios, tú has traído una justicia eterna al mundo por el Señor Jesucristo, por el bendito Espíritu tráela a mi corazón.
Entonces, morid cuando queráis, estad a salvo. Si es mañana, seréis trasladados inmediatamente a la presencia del Dios eterno. Eso será dulce. Felices los que tienen este manto puesto, felices los que pueden decir, mi Dios me ha amado, y seré amado por Él con un amor eterno. Que cada uno de vosotros pueda decir eso, que Dios lo conceda, por Jesucristo, el querido Redentor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La justicia de Cristo, una justicia eterna. Por George Whitefield.